Hola, yo me llamo Ángel Sergio Vázquez Arámbula y les voy a hablar en este video sobre los huesos del miembro superior, este, caras y otras generalidades. El miembro superior está conformado por 32 huesos. En la cintura escapular tenemos dos huesos que son la clavícula y la escápula. En el brazo tenemos el hueso húmero, en el antebrazo tenemos la ulna y el radio. En la mano tenemos un total de 27 huesos, que en la muñeca son los carpos, que son 8 huesitos carpianos. En la palma tenemos 5 huesos metacarpianos y en los dedos tenemos las falanges, que son 14. Tenemos 2 en el pulgar y 3 en cada de los otros dedos. Como primer hueso del miembro superior tenemos la clavícula. Este es un tipo de hueso largo en forma de S itálica situado entre el esternón y el acromion. Tiene dos caras, superior e inferior. La superior es lisa, sin inserciones musculares importantes. La inferior tiene rugosa, que es un sitio de inserción ligamentosa. También tenemos inserciones musculares como en el extremo external, músculo esternocleidomastoideo. En el tercio medio tenemos el músculo deltoides y en el tercio lateral tenemos el ligamento coronoide y el trapezoide. Este hueso tiene forma de cara superior convexa, medialmente cóncava lateralmente. En vistas tenemos pues la anterior y superior para músculos e inferior para ligamentos. Como segundo hueso del miembro superior tenemos la escápula o omóplato. Este es un tipo de hueso plano y triangular. Tiene cuatro caras, que es cara anterior, posterior, borde medial y borde lateral. Tiene ángulos y procesos como la apófisis coronoides y la espina de la escápula. Tiene dos caras, una cóncava y una convexa, que la cara interior es la cóncava y la cara posterior es la convexa. En vistas anatómicas anterior, posterior y lateral. Como tercer hueso del miembro superior tenemos el húmero. Este es un tipo de hueso largo y este conforma el brazo. Este es el hueso más largo que tiene del miembro superior. En la epífisis proximal tenemos la cabeza humeral, tubérculo mayor, tubérculo menor y el surco intervercular. Mientras que en la diáfisis, o sea, el cuerpo, tenemos la cara anterior medial, cara lateral y cara posterior. Y en la epífisis distal, en la parte de abajo, tenemos la tróclea y el capítulo. En vistas anatómicas es anterior y posterior. Como cuarto hueso del miembro superior tenemos al cúbito o ulna. Este es un tipo de hueso proximal que en su epífisis proximal tenemos el olecranon, apófisis coronoides, escotadura troclear, que es cóncava, y la escotadura radial. En el diáfisis, o sea en el cuerpo, tenemos el borde posterior y el borde anterior. En la epífisis distal tenemos la cabeza del cúbito y el apófisis estiloides. En vistas anatómicas se vería anterior y medial. Como quinto hueso tenemos al radio. Este es un tipo también de hueso largo y junto con el lateral, junto con la ulna, forman el antebrazo. En su epífisis proximal tenemos la cabeza radial, el cuello del radio y la tuberosidad radial. En su cuerpo tenemos la cara anterior y cara posterior. En su epífisis distal tenemos la carilla articular carpiana y la apófisis estiloides radial. En vistas anatómicas se vería anterior y posterior. En el puesto 6 tenemos a los huesos del carpo. El carpo forma la mano. Está dividido entre 8 huesos. Y entre esos 8 huesos está dividido en dos filas. En la fila proximal, que es la más cerca a la línea media, y la fila distal, que es la más lejana. En la fila proximal tenemos 4 huesos, que es el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. El escarpoides es convexo, el semilunar tiene superficie convexa, el piramidal tiene una cara convexa y el pisiforme. Tenemos a los huesos del carpo. Estos forman parte de la mano. El carpo está conformado por 8 huesos que son cortos
y esos 8 huesos están divididos entre 4 y 4 en dos filas, que es la fila proximal y la fila distal. En la fila proximal tenemos al escafoides, semilunar, piramidal y el pisiforme. Y en la fila distal tenemos al trapecio, trapezoide grande y ganchoso. En el número 7 tenemos a los metacarpianos, que también forman parte de la mano. Estos son tipos de hueso largos. Este tiene bases, cuerpos y cabezas. Las bases se articulan con el hueso del carpo. Los cuerpos insercionan los interóseos, dorsales y palmares. Y las cabezas, que son esféricas y convexas, articulan con las falanges, que son cóncavas. Por último tenemos a las falanges. Estos son huesos largos pequeños y se dividen en tres, en proximal, medial y distal. Tienen una base proximal. En su base proximal, que son cóncavas, articulan con la cabeza del metacarpiano. En la cabeza distal, que es convexa, articulan con la base de la falange siguiente. Falange distal es el extremo libre con tuberosidad para el lecho unguial. En total, por todas las falanges son 14. Tenemos 12 en el pulgar y las demás 12 en los dedos que sobran. Luego tenemos la articulación escapulotorácica, que es escápula más parrilla costal. En la región del hombro tenemos la articulación glenohumeral, que es la unión de la cavidad glenoidal de la escápula más la cabeza humeral. En la región del codo tenemos tres articulaciones. La primera es articulación humerulnar, pues que es la unión de la tróclea humeral con la escotadura troclear del cúbito. Luego tenemos la articulación humerorradial, que es el capítulo humeral con la cabeza del radio. Y por último tenemos la articulación radioulnar proximal, que es la escotadura radial del cúbito más la cabeza del radio. Ahora vamos con las articulaciones del antebrazo y la muñeca. La primera articulación que tenemos es la articulación radioulnar distal, que es la escotadura cubital del radio con la cabeza del cúbito. Luego tenemos la articulación radiocarpiana, que es el extremo distal del radio, más escapoides, más semilunar, más piramidal. Luego tenemos la articulación intercarpianas, que es entre los huesos del carpo de una misma fila, o sea, las dos filas de los carpos pegadas. Y por último tenemos la articulación mediocarpiana, que es entre fila proximal y distal del carpo. Por último tenemos las articulaciones en la mano, que en las articulaciones carpo-metacarpianas tenemos la primera, que es la carpo-metacarpiana del pulgar, que es el trapecio más el primer metacarpiano. Luego tenemos el carpo-metacarpianas entre 2 y 5, que es el carpo más metacarpianos. Como siguiente punto, porque esto va aparte, tenemos las articulaciones intermetacarpianas, que son las bases de los metacarpianos adyacentes. Luego tenemos las articulaciones metacarpofalangias, que es la cabeza del metacarpiano más la base de la falange proximal. Luego, como siguiente punto, tenemos en las articulaciones interfalángicas, tenemos la interfalángica proximal, que es entre falanges. Y con esto termina mi video. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Fue un gusto compartir este conocimiento con ustedes.